Otro ejemplo que tenemos es a Jocabed, Another example that we have is Jochebed. que en el tiempo en que el enemigo se levantó That in the time where the enemy had risen para destruir a una generación completa, to destroy a whole generation, ella también se levantó she also rose up y con valor y valentía protegió a su hijo and with courage and valor she protected her child. y lo enseñó. And she taught him. Y ese hijo es Moisés, And that son is Moses. el gran líder del pueblo, el gran líder y libertador del pueblo de Israel. The great leader and liberator of the people of Israel. También encontramos en la Biblia la historia We also find in the Bible the story de dos mujeres de la cual quiero hablar hoy. of two women of whom I'd like to speak Y of today. es la historia de una abuela y una madre And it's the story of a grandmother and a mother que criaron a un hijo that raised up a son que impactó a su generación hace más de 2000 años that impacted his generation more than 2,000 years ago y sigue impactando nuestras vidas el día de hoy. and continues impacting our lives this day. Vamos a hablar de Loida y Eunice. We're going to speak of Louise and Eunice. Loida fue la abuela y Eunice la madre de Timoteo. Lois was the grandmother and Eunice was the mother of Timothy. Dos mujeres extraordinarias Two extraordinary women que impactaron, that impacted, que influenciaron That- en la vida de un joven. that influenced the life of a young man. Porque madre que me escuchas hoy, Mother that is listening today, tú y yo you and I, tenemos el poder de influencia. we have the power of influence. No solo para que con sabiduría bendigas, Not just with wisdom to bless ayudes and to help, y colabores con tu esposo, and you can collaborate with your husband, sino para que con amor y sabiduría but with love and wisdom, puedas influenciar en la vida de tus hijos. you can influence in the lives of your children. Vamos a leer 2 de Timoteo 1, versículo 3 al 5. Let us read 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 5. Doy gracias a Dios, I thank God, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, whom I serve as my ancestors did with a clear conscience, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, as night and day I constantly remember you in my prayers, deseando verte, recalling, desiring to see you, al acordarme de tus lágrimas, as I recall your tears, para llenarme de gozo, so that I may be filled with joy. trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, I am reminded of your sincere faith, la cual habitó primero en tu abuela Loida which first lived in your grandmother Lois y en tu madre Eunice. and in your mother Eunice. Y estoy seguro que en ti también. And I am persuaded now in your lives also. Amén. El apóstol Pablo, estando preso en Roma, The Apostle Paul, being imprisoned in Rome, escribe esta carta a Timoteo, he writes this letter to Timothy, su amado hijo espiritual, his beloved spiritual son, al cual enseñó, in which he taught, discipuló he discipled, y preparó para el and he ministerio. prepared for the ministry. Cabe recalcar que Pablo no tomó a Timoteo siendo un niño, I want to mention that Paul did not take Timothy as a little child, sino que lo discipuló siendo un joven but ya. he discipled him being as a young man, as a youth. Y el apóstol resalta que la fe que hay en Timoteo And the apostle highlights that the faith that is in Timothy, no la aprendió directamente de él, he did not learn it directly from him, sino de su madre y de su abuela. but he learned it from his mother and his grandmother. En primer lugar, vamos a hablar de las características de la fe sincera. The first place I'd like to speak about is the characteristics of a sincere faith. En el versículo 5 In verse 5, leímos que Pablo enfatiza la fe no fingida, la fe sincera de Timoteo. we see that Paul highlights the unfeigned faith, the sincere faith. Pero ¿qué es una fe no fingida? But what is an unfeigned faith? ¿Qué significa una fe sincera? What does a sincere faith mean? Algunas características de este tipo de fe Some characteristics of this type of faith, es que es una fe verdadera, it's that it's a truthful faith. real, It is a real faith. transparente,
transparente, It's transparent. sin doble cara, It does not have double face. ejemplar. It is an exemplary faith. Porque como padres y madres Because as fathers and mothers, debemos entender we need to que understand nuestros hijos that our children van a aprender más por nuestro testimonio will learn more from our y testimony conducta and our conduct que por todo lo que queremos predicar, enseñar o regañar. than anything that we want to try to preach or teach or try to scold. Dice por ahí un dicho secular There's a secular saying that says que las palabras convencen, that words will convince, pero el ejemplo but the example arrastra. is the one that's going to lead. Y mucho más a esta generación que es tan diferente a la nuestra. And much more this generation that is so different than ours. A esta generación le tocó vivir tanto modernismo, This generation that is living so much modernism, tanta ciencia, so much science, tanta tecnología, so much technology. que ellos necesitan ver, They need to see. ellos necesitan tocar They need to touch para poder ser convencidos. in order to be convinced. Yo les llamo la generación de Tomás, I call it the Thomas generation porque ellos necesitan ver, because they need to see, necesitan they tocar need to touch para poder creer. in order to believe. Y si nosotros queremos influenciar positivamente And if we want to positively influence en la vida de nuestros in hijos, the lives of our children, debemos de ser madres, we need to be mothers, abuelas grandmothers, y padres and fathers con una fe coherente. with a coherent faith. Es decir, That is to say que lo que enseñas that what you teach, también lo vives. you are also living. Porque de lo contrario, Because contrary to that, toda enseñanza all the teachings va a caer en tierra will infértil. fall in infertile ground. Una fe sincera es una fe inquebrantable, A sincere faith is an unbreakable faith. inamovible, It's immovable. que no se mueve por cualquier viento de doctrina. It isn't shaken by any kind of wind of doctrine. Loida y Eunice vivían esa fe, Lois and Eunice lived that faith. una fe valiente, It was a valiant faith, victoriosa, a victorious una faith, fe a faith que no cede ante las presiones del mundo, that doesn't give in to the pressures of the world, una fe que no cede ante las adversidades de la vida, a faith that doesn't give in to the adversities of life. una fe no fingida es esa fe An unfeigned faith is a faith que aunque vengan tormentas, that though storms may come, huracanes, hurricanes, vientos fuertes, strong winds, no se mueve it will not be moved y no se mueve And it porque won't está move. bien plantada because it is well planted sobre la roca verdadera y eterna, upon the eternal and truthful rock, que es Cristo Jesús. who is Jesus Christ. Una fe sincera, no A fingida, sincere faith that is unfeigned. es una fe anticrisis, It is a faith that it goes against crisis. que aunque vengan enfermedades, That those sicknesses may come, pérdidas, losses, angustia, anguish, necesidades, necessities, puedes decirle a tus hijos you can tell your con children seguridad y convicción with security and que conviction nuestro Dios es Dios de milagros. that our God is a God of miracles. Puedes enseñarles que tenemos promesas de bendición y de provisión en su palabra. You can teach them that we have blessings and promises of blessings and provision in His Word. Pero también les enseñas a sujetarse a la soberanía de Dios. But you also learn to teach them to be subject to God's sovereignty. Algunas veces no obtenemos lo que estamos esperando. Sometimes we don't receive what we're waiting for. Algunas veces vemos que nuestras oraciones no son contestadas conforme a lo que nosotros deseamos. Sometimes we find that our prayers aren't answered according to how we ask for them. Y ese es el momento perfecto y preciso And that is the perfect and precise para moment enseñarles a nuestros hijos la sumisión to teach our children submission a la soberanía y voluntad del Padre. to the sovereign will of the Father.
La escritura nos enseña Scripture teaches que la voluntad de Dios es buena, that the will of God is good, it agradable is y pleasing perfecta, and perfect, y que no hay nadie que nos ame más que Dios. that there is no one that loves us more than God. Es importante impartir esta seguridad al corazón de nuestros hijos. It is important to impart this security in the hearts of our children. Es importante decirles, hijo, It is important hija, to say, son, daughter, no hay nadie que te ame más que Dios. there is no one that loves you more than God. Y no hay nadie que conozca mejor lo que tú necesitas para cumplir los planes y propósitos de Dios. And there's no one better that knows what you need in order to fulfill the plans and the purposes of God. Como madres, como padres, tenemos la responsabilidad As mothers, as fathers, we have the responsibility de recordarles a nuestros hijos to remind our children que nuestro Dios es Dios de milagros, that our God is a God of miracles, que nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza en la angustia, that our God is of refuge and help in anguish, que Dios es nuestro proveedor en That- las necesidades. that God is our provider in the midst of our needs. Salmo 37:25 nos dice, Psalms 37:25 says, joven fui I was young y he envejecido, and now have grown y old. no he visto justo desamparado, I've never seen the righteous forsaken, ni su simiente que mendigue pan. nor his seed begging for bread. Esta fue la fe This was the faith que Loida y Eunice entregaron a Timoteo. that Lois and Eunice gave to Timothy. Una fe sincera It was a sincere faith. y con frutos. It was a faith with fruit. Cabe recalcar I want to remind que el padre de Timoteo era griego, that Timothy's father was a Greek. lo que quiere decir What that means, que no compartía la misma fe it was that he did not share the same y faith creencia que Eunice, la madre de Timoteo. and beliefs of Eunice, Timothy's mother. Entonces esto significa And so this means que el padre de Timoteo that Timothy's father, tenía la intención de enseñar a Timoteo he had intentions to teach Timothy a adorar a los dioses griegos, to worship the Greek a gods, servir a los dioses to griegos. serve the Greek gods. Pero la madre dijo no. But the mother said no. La madre dijo, yo no di a luz un hijo The mother said, I will not give birth to a son para que adore dioses paganos. to worship pagan gods. Yo di a luz un hijo I gave birth to a son para que conozca a mi Dios, al Dios verdadero. so that he may know my God, the true living God. Así que Eunice, la madre de And Timoteo, so Eunice, the mother of se Timothy, levantó rose up a enseñar, to teach, a instruir, to instruct, a dirigir a Timoteo to direct Timothy a conocer a Cristo to know y a Christ tomar el regalo de la salvación. and to take a hold of the gift of salvation. Estas mujeres ejemplares trabajaron duro These exemplary women worked hard y se desgastaron por dejar un legado and they gave forth all efforts to leave a legacy en la vida de Timoteo. in the life of Timothy. Yo creo que todos nosotros I believe that all of us, conocemos a madres, we know a mothers padres and fathers que trabajan duro, that work very que hard. se sacrifican mucho They sacrifice strongly por dejar herencia a los hijos. to leave an inheritance for their children. Y esto es bueno. And that is good. Esto es bíblico. That is biblical. Podemos ver que Dios le dio por herencia la tierra de Canaán al pueblo de Israel. We can see that God gave the land of Canaan as an inheritance to the people of Israel. La Biblia nos enseña que los patriarcas del Antiguo Testamento The Bible teaches that the patriarchs of the Old Testament dejaban herencia a sus hijos. would leave an inheritance to the children. Y a los primogénitos se les daba doble porción de And la to the herencia. firstborns were given a double portion. Y allí usted va a encontrar, nos van a enseñar en las escrituras And there you will find, and the scriptures teach us, cómo se repartían las herencias y propiedades en aquellos tiempos. how they would give forth the inheritance and the properties in those times. La palabra de Dios también nos enseña But the word of God also teaches que la herencia se recibía cuando el padre de familia moría. that the inheritance was given when the father of the family
passed on or passed away. Pero con el legado no es así. But with a legacy, it is not so. Usted puede empezar a dejar legado desde hoy. You can begin to leave a legacy starting from today. El legado no tiene que ver con cosas materiales. A legacy doesn't have to do with material things. El legado es inmaterial. The legacy is immaterial. El legado tiene que ver con lo espiritual, The legacy deals with the spiritual. con los valores, It deals with values. con los It principios, deals with principles. con la lealtad, It deals with the con el loyalty. honor, It deals with con la honor. educación, It deals with education. con la It conducta, deals with conduct, lo que significa which que el means legado that legacy comienza en casa. begins at home. Usted puede dejar herencia, You can leave an inheritance, pero si no deja legado, but if you don't leave a legacy, esa herencia that inheritance será mal gastada. will be squandered. Si no deja un legado If you don't leave a que legacy soporte y administre lo material, that supports and administers the material, eso se esfumará. then that will go away. Si no dejamos legado, If we don't leave a legacy, nuestros hijos no podrán our children will not agradecer be able to y please valorar and value tanto sacrificio y esfuerzo de los padres. all of the sacrifice and efforts of the parents. El legado también implica cosas tan sencillas The legacy also implies things that are very simple, como enseñarles a nuestros hijos like teaching our children el respeto, respect, respetar las reglas de la casa, to respect the rules of the house, respetar las reglas de la iglesia, to respect the rules of the church, respetar las reglas de la escuela to respect the rules of the school, y donde les toque estar. and wherever they're at. Enseñar a nuestros varoncitos a respetar a nuestras niñas o señoritas. To teach our young men to respect our young women, Enseñar a nuestras señoritas a darse a respetar. and to teach our young women to learn to Enseñar- respect Oh, themselves, sorry. Enseñar a nuestros hijos lo básico. and to teach our children the basics. ¿Qué son las cosas básicas que podemos enseñarles a nuestras niñas? What are some of the basic things we can teach our daughters? A ser limpias, To be clean, ordenadas, to be orderly, responsables, to be responsible, saber valerse por sí mismas. to know how to care for themselves. A los hijos varones, ¿qué les podemos enseñar? And ¿Qué, to our sons, what could we teach? qué legado les podemos What dejar? legacy could we leave? De igual manera, In the same fashion, debemos enseñarles el trabajo, we should learn to teach them to work, el compromiso, the commitment, la responsabilidad. responsibility, Y créanme, and believe me, dejando este tipo de enseñanza leaving these types of y teachings ejemplos, and examples, se pueden evitar muchos de los divorcios we could avoid many of the divorces que hay en este tiempo. that are dealings in these times. Mujeres, Women, madres, mothers, es necesario it is necessary dejar la enseñanza to leave the teaching. que se convierte en legado. Let the teaching become a legacy. Es necesario prepararlos para su vida futura. It is necessary to prepare them for their future lives. Y así ellos podrán preparar a la siguiente generación. And then they can prepare in turn the following generation. Recordemos que en esta vida somos peregrinos. Let us remember that in this life we are pilgrims. Hebreos 11:13 dice Hebrews 11:13 says que somos extranjeros that we are sojourners y peregrinos and pilgrims sobre la tierra. upon the earth. Vamos de paso. We go from step. No vamos a estar con nuestros hijos toda la vida. We're not going to be with our children their entire lives. No vamos a poder estar presentes We won't always be present para resolverles sus asuntos. to be able to solve their problems. Por eso es necesario dejar That is why it is necessary to leave un legado. a legacy. ¿De qué sirve dejar cosas materiales What does it matter that you leave material things si no les dejamos fundamentos? if we don't leave them a foundation? Escuchen esto. Listen to this. Esfuércense por dejar herencia, Be strong to leave an inheritance, pero desgástense por dejar un legado. but make sure you waste yourself in leaving a legacy. Eso es lo que los va a sostener. That is what is going to sustain El us. legado
la fe como legado. The faith with a legacy. Loida y Eunice Lois and Eunice derramaron su corazón poured out their hearts, dejando un legado al joven Timoteo. leaving a legacy in the life of Timothy. ¿Cuál fue ese legado? What was that legacy? Una fe sincera, It was a sincere faith. una fe genuina, It was a genuine faith. una fe con obras. It was a faith with works. Porque Santiago 2:17 Because James 2:17 dice says que la fe that sin faith obras without works es muerta. is dead. Como ya lo mencioné, As I also mentioned, la generación de hoy en día piensa diferente. today's generation thinks differently. Es diferente. They're different. Y lo mismo pasó con la generación de Josué, And the same thing happened with Joshua's que no generation. fueron instruidos, They were not que instructed. no se les dejó el legado de They, la they fe, were not left a legacy of faith. no se les dejó el legado de la palabra de Dios They weren't left a legacy of the Word of God. y se perdieron. And they were lost. Algo parecido está sucediendo hoy. Something similar is happening in our times. Desafortunadamente, Unfortunately, esta generación que se está levantando this generation that is rising up, no conocen a Dios they don't know God. y tampoco tienen interés en conocerlo. Nor many lack the interest in knowing Him. Es una generación que camina It's a generation that walks por lo que ve by what they y see por lo que siente. and by what they feel. Es una generación que solo piensa It's a generation that only en thinks su propio bienestar y satisfacción. in their own satisfaction and well-being. Es una generación It's a que generation no le gusta el compromiso, that doesn't like commitment, ni con Dios, nor with God, ni con la nor familia, with the family, ni con la sociedad, nor with society, ni con nada. nor with nothing. Por eso es necesario, That's why iglesia, it's necessary, church, recobrar fuerzas en Dios, that we put our strength in God, buscar a Dios con todo el corazón, that we seek God with all our hearts, cumplir con nuestro deber de padres that we fulfill with our y, responsibilities as parents, y dejar legado en la vida de nuestros and we leave hijos. legacy in the lives of our children. Es un peligro It is a danger dejar a esta generación descuidada. to leave this generation astray. Timoteo supo resaltar el trabajo de su madre Timothy was able to highlight the work of his y de mother su abuela and of his grandmother con su testimonio. with his testimony. Pablo se lo reconoce Paul recognizes y it, Pablo resalta el gran legado que este joven recibió. and Paul highlights the great legacy this young man received. Asimismo, madres, Likewise, mothers, esperemos let us wait la recompensa de Dios, in the reward of the Lord, el reconocimiento de Dios, in the recognition of the Lord, cuando tomemos nuestra misión de dejar un legado en la vida de nuestros hijos. when we take on the mission of leaving a legacy in the life of our children. En aquellos tiempos se vivía una época muy difícil y fuerte en Éfeso, In those times, it was a time that was a difficult time to live in Ephesus, en donde en donde Timoteo era pastor de una iglesia. in which Timothy was pastoring a church. Éfeso era un pueblo idólatra, And Ephesus was a very idolatrous place or town, city. pervertido. It was perverse. La gente ya había perdido todos sus valores People had lost their values, y temor de Dios. and they had lost their fear of Y God. todo eso que vivió Timoteo en su tiempo And all of that Timothy lived in his time es muy parecido a lo que vivimos el día de is hoy. very similar to what we see nowadays. Nuestros hijos están viviendo en una sociedad Our children are living in a society llena de corrupción, that is filled with corruption, de perversión, with perversion, una sociedad a society en donde los valores son burlados in which values are mocked y los principios son desechados. and principles are rejected. Y Pablo escribe en 2 de Timoteo, And Paul capítulo writes in 1, 2 Timothy, del versículo 6 al 8. from verse 6 and on, Dice, por lo cual te aconsejo for this reason I remind you que avives el fuego del don de Dios to fan into the flame the gift of God, que está en ti
which is in you por la imposición de mis manos. through the laying of my hands. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, For God has not given us a spirit of fear, sino de poder, but of power, de amor of love, y de dominio and propio. a sound mind. Por tanto, Therefore, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, don't be ashamed of giving testimony of our Lord, ni de mí, nor of me, preso suyo, a prisoner, sino participa en las aflicciones del Evangelio, but rather join in the suffering of the gospel según el poder de Dios. by the power of God. Amén. Amen. Timoteo en estos versículos es alentado, In these verses, Timothy is encouraged. es motivado He is motivated a avivar el fuego del don de Dios. to fan the flame of the gift of God. El don, The gift, carisma o charisma, regalo or gift que Timoteo recibió that Timothy received se compara is compared con una llama de fuego with a fiery flame que debía mantener avivada, that needed to be maintained lighted. encendida, It needed to be inflamed. ardiendo It siempre. needed to remain burning continuously. Lo que nos enseña a nosotros What it teaches us que los dones that the gifts y el poder que el Espíritu Santo otorga al creyente and the power that the Holy Spirit gives to the believer no permanecen does not remain fuertes y vitales de por sí solos. strong or empowered by themselves. Deben de ser avivados They have to be fanned por la gracia de Dios by the grace of God mediante la oración, through prayer, la fe, faith, la palabra, the word, la obediencia, the obedience, la diligencia. diligence. Después de que el apóstol le After the recuerda apostle a Timoteo Told Timothy de la fe genuina que le fue legada, of the genuine faith that he was given, también le recuerda el don que recibió de Dios he also reminds him of the gift that he received from God. y lo alienta a And he encourages him to mantenerlo vivo. maintain it alive. Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, hijo, son, Timoteo, Timothy, aviva el fuego del don de Dios. revive the fire of the gift of God. Asimismo estamos alentando a nuestros hijos hoy. We are also encouraging our children today. ¿O cómo estamos alentando a esta Or generación? how are we encouraging this generation? Les estamos advirtiendo, hijo, We are warning them, child, hija, daughter, cuidado. be careful. Lo que estás viviendo en esta sociedad es horrible. What is living in this society is horrible. Lo que vas a enfrentar en la universidad es fuerte. What you're going to confront in the university is strong. Lo que vas a enfrentar en high school What you're going to find in la primaria o en middle school or in the middle school o en el trabajo or at work o con los amigos or with the friends es fuerte. is going to be es strong. terrible. It's going to be Pero terrible. sabes una cosa, But do you know es something? más fuerte lo que hay en ti. It is stronger that is Es in más, you. es más fuerte el legado que ha sido puesto en tu corazón. There is a stronger legacy that has been placed in your Es heart. más fuerte la palabra que llevas dentro. The word that you carry inside is stronger still. Necesitamos continuamente motivar a nuestros hijos. We need to continually motivate our children. Necesitamos alentarlos, We need to encourage them recordarles and quiénes son, remind them who they are. cuál es su identidad en Cristo, Who is their identity in lo que Christ? Dios ha impartido en sus What corazones, God has imparted in their hearts. los dones The o gifts, talentos the talents, o virtudes que Dios les ha and the entregado, virtues that God has given them. porque de lo contrario Because contrary to that, perderemos a esta generación. we will lose this generation. Y no queremos eso, iglesia. Amén. And we don't want that, church. Amen. Necesitamos enseñar We need to teach y modelar a nuestros hijos and model to our children la fe verdadera. the true faith. Y esa fe verdadera, And that true faith, dice Romanos 10:17, Romans 10:17 que says, viene por el oír that comes by hearing y el oír the hearing por la palabra of the de word Dios. of God. Esta fe tiene que ver This faith has to deal
directamente con lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24:35. Directly with what the Word of God says in Matthew chapter 24, verse 35. Que el cielo y la tierra pasarán, The heavens and the earth will pass away, pero su palabra but his no word pasará. will not Es pass. necesario enseñarle a nuestros It hijos is necessary to teach our children que la palabra de Dios es contemporánea. that the Word of God does not change. No ha pasado de moda. It doesn't change fads. Todavía está vigente. It is still vigilant. Está viva. It is still living. Y es la única que nos puede sacar victoriosos de cualquier And adversidad. it's the only thing that can bring us forth victorious through any circumstance. Por eso es una fe verdadera, That is why it is a true faith. porque está basada en la verdad de Dios. Because it's based on the truth of God. Y es nuestra tarea, madres, And it is our tasks, mothers, alentarlos to encourage a tener una fe to have avivada. a living faith. Este tema This topic se trata solamente de recordar deals with only reminding los principios y valores the principles and the values que nos enseñaron nuestras madres that our mothers taught y us, que ahora nosotros debemos enseñar a nuestros and that hijos. now we should teach our children. Principios y valores bíblicos Principles and values that are biblical, que nuestros hijos necesitan that our children need para vivir vidas to victoriosas, live victorious lives, vidas que honran lives that honor y agradan a Dios. and are pleasing unto God. Y también And also, deseamos que vivan esas vidas we desire that they live those lives que nos van a traer paz that will bring us peace y tranquilidad and tranquility como madres. as mothers. El apóstol Juan mencionó en su tercera carta, The Apostle John in his third letter, no tengo yo I do not have mayor gozo que este, greater joy than this, al ver que mis hijos to see that my children andan en la verdad. walk in the truth. Dios se deleita God rejoices ver a sus hijos caminar en la verdad. to see his children walk in the truth. Dios se regocija God rejoices ver a sus hijos to see his children andar en la verdad. walk in the truth. Y así mismo, como madres, Likewise, as mothers, como padres, as fathers, nos regocijamos, we rejoice, nos deleitamos, we delight, tenemos paz en el corazón we have peace in our hearts al ver a nuestros hijos when we see our children caminar en la verdad, walk in the truth, en esa verdad que los hace libres, in that truth that makes us free, en esa verdad que los encamina a la in vida that truth eterna. that leads us to the eternal life, Y esa verdad And that es truth Cristo. is Christ. No nos cansemos de instruirlos en la Let palabra. us not grow weary in instructing them in the word. Deuteronomio 6, Deuteronomy chapter 6, versículos 6 al 9 nos verse dice: 6 to 9 says, Y estas palabras que yo te mando hoy And these words that I command this day estarán sobre tu corazón, shall be upon your heart, y las repetirás a tus hijos, and you will repeat them to your children, y hablarás de ellas estando en tu casa and you will speak of them in your house, y andando por el camino and walking through the path, y al acostarte and as you lay your head to rest, y cuando te levantes. and when you arise, Las atarás como señal en tu mano and you shall bind them as a y sign in your estarán como hand, frontales entre tus ojos, and they shall be bound upon thine eyes, y las escribirás en los postes de tu casa. and you shall write y them en on the tus doorposts puertas. and on your doors. El Señor nos da la The Lord responsabilidad Gives us the de responsibility enseñarles la palabra de Dios to teach the word of God a nuestros hijos. to our children. No podemos asumir We cannot assume que automáticamente that automatically el legado de la fe, the legacy of faith, el legado de la palabra de the Dios, legacy of the word of el God, legado de los principios y valores the legacy of principles and va a values pasar a ellos. are automatically going to go to them. No es así. No, it's not that way. Tenemos que trabajarlo. We have to work them. Tenemos que instruirlos. We need to instruct them. Enseñarlos We need to intencionalmente. teach them intentionally.
Tampoco podemos descuidar la oración. And we cannot also lack in prayer. Debemos orar cada día por ellos. We need to pray every day for them. Suele suceder It is necessary que a veces vemos a nuestros hijos bien. that sometimes we see our children well. Los vemos We felices, see them happy. estudiando, We see them studying, trabajando, working, haciendo las cosas bien. doing things well. Y como madres, And as mothers, entramos en un momento de comodidad we go into moments of comfort. y descuidamos la oración. And sometimes we stop and we lack in prayer. En esta mañana, This morning, el Señor nos recuerda, the Lord reminds no us, descuiden la oración. don't lack in your No prayer. descuidemos de cubrir a nuestros Don't hijos lack in covering your con el children manto de la oración. with the mantle of prayer. Amén. Amen. Seamos madres diligentes. Let us Nos be ponemos diligent de pie en mothers. esta Let us mañana. stand this morning. Seamos madres, seamos padres, seamos abuelas y hay Let us be abuelas mothers. aquí Let us be fathers. Let us be grandmothers diligentes, that are diligent, obedientes. that are obedient. Vamos a orar. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias. Heavenly Father, we give you thanks. Gracias por este lindo día que nos has prestado. We thank you for this beautiful day you've given us. Gracias por tus misericordias We thank nuevas you de for your hoy. new mercies, Lord. Gracias por tu palabra. We thank you for your word. Sabemos cuánto nos amas. We know how much you love us. Sabemos cuánto nos cuidas, We know how Señor. much you care for us, Lord. Sabemos, Señor, que tú tienes planes de bien y bendición para nosotros We know that you have plans of good and blessing for us y para nuestros hijos, and for our Señor. children, Lord. Gracias, Señor, Thank you, Lord. porque nos ministras y enseñas a través de tu palabra Because you minister and you teach us through your word para que lleguemos a cumplir so that we may fulfill los preciosos planes the beautiful plans que tú tienes that you have para nuestros hijos. for our children. Que tu bendición That your blessing sea sobre cada corazón be upon every heart de los que estamos aquí of those that are here, y que tu palabra and that your word no vuelva will not come back, atrás vacía. will not come back void. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Aleluya.